resistividad de la tierra. Es la propiedad del terreno que indica cuánto se opone al paso de la corriente eléctrica, que está medida en ohms por metro y es fundamental para diseñar una buena puesta a tierra. ¿Ya? Y con ese instrumento, que espero que lo tengan acá, vamos a medir nosotros las próximas semanas la tierra, la resistividad del terreno acá en el patio. Espero que tengan uno de estos. Si no tienen, o si tienen uno que esté malo, no podríamos funcionar. Ahora, eso lo más probable es que lo hagamos un sábado y ahí yo creo que vamos a tener que dividir el curso, sí, porque son, no sé, 20 personas agarrando un instrumento y yo creo que desde el número 5 en adelante no alcanzan ni a ver. Entonces vamos a tener que dividir el curso para que todos tengamos la posibilidad de utilizar este instrumento. No sé si alguien lo conoce, ¿eso? ¿Lo ocupamos por vez? Lo ocupamos el primer año. ¿Acá? Sí. Ah, entonces sí tienen. Sí, con el profe Juan. ¿Unité? Sí, se tiene. Tiene un unité. Pero no sé si el unité tiene esta versión de milímetro. Sí. Que es la versión de medición de puesta a tierra, que es muy similar, pero tiene 3 cables, ¿no? Tiene 4 hoyos, pero 3 cables. Claro. Sí. ¿Ese es? Sí, bueno, eso generalmente compramos, y me incluyo los inexpertos, porque dice telurómetro y lo venden igual que un telurómetro y también tiene los mismos. Físicamente es igual, pero viene con 3 cables. Y el cuarto cable no, que es para una referencia de medida, pero no sirve para medir resistividad de terreno, sirve para medir puestas a tierra ya instaladas. Claro. Y vamos a ver aquí la asignatura. Y en realidad el precio sí que se nota la diferencia, porque este vale, no sé, de 3 millones hacia arriba y el otro vale 500 lucas. No, vale como 200 y 20 lucas. ¿Y tanto que depende de muy rápido, ¿no? Sí. Creo que vale 80, no creo. No creo bajar. Tengo un teléfono, pero si fue un teléfono y no creo bajar. Unité 199, sí, más barato. ¿Este? Sí. Claro. Sí, lo único que tiene. No, pero sí. Claro, este tiene los 3 cables, ¿no? Pero no sé. No sé. Ahí está. 199, 202, 219 en la Casa Royal. 203 en el Mercado Libre. Vean que son 3 cables rojo. A ver si va. Tiene 3 cables: rojo, amarillo y verde. Entonces tiene 2 picas, ¿no? Entonces, si tienen este instrumento, ya. Bueno, igual lo vamos a ocupar. Y ese, pero ese es para otra cosa, es más cortito. Y aquí está con los 3 cables, aquí tenemos que no está con los 3 cables. Y 1, 2. Muchas gracias que fuera que no hubiera comprado otro, porque se me ha dado mi programación. O sea, no sé si habrá otro, pero es el que nos mostraba a nosotros. Siempre tenemos que tengamos otro. Entonces, qué bueno que podemos hacer la comparativa desde ya. Ese instrumento es para medir puestas a tierra ya existentes. Y este instrumento es para medir resistividad de terreno, ya que son cosas distintas. Con este podemos saber si el terreno, cuál es la resistencia que tiene ese suelo para poder posteriormente diseñar la puesta a tierra. Y este instrumento consta de 4 cables y 4 picas que se conectan de esta manera, se conectan de esta manera a distancias equivalentes entre una y otra. Con esta forma, siempre esa distancia entre una y otra tiene que ser igual a esta e igual a esa. La distancia de enterrado, dice el manual de los equipos, que tiene que ser 20 veces menos la separación. O sea, si está separado 2 metros, lo enterramos 10 centímetros. Si separamos 4 metros, lo enterramos 20 centímetros. Y las picas son como entre 20 y 30 centímetros más. Entonces, generalmente se hace la medida a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros. Y con eso se saca, se mete en una hoja de cálculo y se sacan conclusiones. ¿Ya? Los de afuera, los dos de afuera inyectan corriente y los dos de adentro miden el voltaje y por la idea del equipo nos entrega la resistencia.
sencillo hace que el instrumento cueste tanto. Sí, en verdad, porque eso es lo que hace, no hace nada más que eso. Método de Benner. El método de Benner es uno de los métodos más utilizados. El método de Benner es una derivación y el otro es Schulenberger. Pero este método de Benner puede ser que es más comúnmente se utiliza en la industria. ¿El método de Benner es lo que están separando de un metro a un metro? Sí, es acabo de decir que 1 metro a 2 metros a 3 metros. Es el método de Benner. Mientras entonces sea uniforme, de hecho, bueno, ahí ya entraríamos a realizar la configuración de cada equipo, porque la verdad que hay equipos que se calibran en el equipo a la distancia que yo voy a separar las picas para que cuando yo haga la medida, el equipo ya haga la conversión con la distancia también y me entrega el ojo por metro, el hermano resiste al terreno. Hay otros que solamente yo lo conecto y me muestra un valor en la pantalla, así que yo no configure nada. Entonces ahí va a depender del equipo. Existen diferentes formas de ubicación relativa de los electrodos para medición de resistividad de terreno, cada uno con sus pros y sus contras. La configuración más clásica es la utilización de Benner, unida a la configuración de Schulenberger, principalmente utilizado en Europa y Rusia. Ambas configuraciones se ubican sobre la superficie del terreno en línea recta, con los electrodos de corriente en los puntos extremos. En verdad, el equipo indica para dónde va cada uno. Nadie dónde va cada uno, así que no es nada difícil de utilizar. De hecho, esta es la parte más fácil de toda la puesta de tierra. Después viene recopilar los datos y ahí empieza el trabajo. Este método tiene una configuración de 4 electrodos, los que están ubicados en línea recta y separados a una distancia igual entre ellos. Y cada electrodo enterrado con una profundidad B, como referencia, ven la siguiente imagen. Esta configuración de los electrodos y los extremos son los que inyectan la corriente al terreno y los dos electrodos del interior realizan la medición de diferencia de potencia. Y con eso el instrumento me entrega, como dije anteriormente, la unidad de resistencia en la pantalla. Dificultades con este método, por lo general es el espacio, porque tengo que medir un espacio que haya físicamente en tierra y eso es escaso. Si estoy midiendo, por ejemplo, una casa, no sé, tener 3 metros hacia cada lado, ya serían 12 metros de distancia separados. Si lo separo a 4 metros, a 5 metros, ya empiezo a quedar corto. Entonces, lo que hacen algunos eléctricos es ir a medir una plaza cercana, ¿no? Y con eso ya nos acercamos bastante al rango del terreno, porque no, se supone que en teoría los terrenos no cambian tanto de acuerdo a su ubicación geográfica. De hecho, estamos en punto de la silla. Me gustó sacar esto, están haciendo entonces también es válido medir cerca o medir una propiedad vecina, no necesariamente tenemos que medir en el terreno exacto donde vamos a instalar esta puesta a tierra. Características de la configuración de Benner es la configuración más sencilla, todos los equipos vienen hechos para eso. La medición de resistencia es más directa debido a su relación lineal entre voltaje y corriente, lo que permite ver de manera fácil la tendencia de la curva obtenida y permite tomar decisiones en el caso de abortar o continuar con las mediciones. Porque si usted está midiendo y el valor le sale altísimo, bueno, tiene de inmediato conclusiones que sacar, pues si es que realmente vale la pena mejorar esa tierra o si es que realmente mejor va a construir otro lado. En Santiago las variaciones de las puestas a tierra no cambian mucho, dijimos que eran entre 50 y 200 ohms por metro cuadrado. De verdad que eso no deberíamos encontrar en casi cualquier lado, pero para proyectos más específicos, aún así nosotros tenemos que medir los instrumentos y adjuntar evidencia fotográfica de lo que estamos haciendo. Así que, macho, por eso tenemos que hacer las mediciones. El instrumento que utilice en la medición puede tener una menor o mayor sensibilidad versus otras configuraciones. Hay un menor efecto relativo en el campo potencial externo, ya que a mayor separación de los electrodos el voltaje es mayor y por lo tanto se verá menos influenciado por externalidades.
Si nosotros realmente tenemos la posibilidad de ocupar ese instrumento acá, es probable que al utilizarlo nos empiecen a salir medidas erróneas. ¿Ya? Y eso en verdad puede ser por múltiples razones, pero siempre va a ser así al principio. Primero, porque enterramos un poco las picas. Segundo, porque tal vez las picas estén sucias y no hizo un buen contacto. Tercero, porque donde lo enterramos tal vez justo había una piedra y no hizo contacto. Cuarto, porque tal vez los cables están cruzados entre ellos y eso hace que se estén las mediciones entre ellos mismos. Y quinto, porque estamos seleccionando más las escalas dentro del mismo equipo. Y una última opción sería que el equipo, como les dije anteriormente, tenga una configuración preestablecida en la cual tenga que haber una distancia exacta para hacer la medida, y si nosotros no ocupamos esa distancia exacta nos va a dar una medida errónea. Por ejemplo, nosotros podemos programar el equipo para que las picas estén puestas a 2 metros. Entonces el equipo sabe cuánta corriente tiene que inyectar y sabe cuál va a ser la fórmula que tiene que ocupar para calcularme la resistencia. Pero si en el equipo yo tengo configurado que está a 2 metros y resulta que las picas las tengo a 1 metro, me va a dar un valor equivocado. Eso es los equipos que son un poquito más configurables, ¿no? Hay algunos básicos que no tienen esa posibilidad de que son los más baratos por lo demás y que son menos sensibles. Hay algunos equipos que tienen la posibilidad de configurarlo y en eso tenemos que estar claritos que tenemos que ingresar la distancia a la cual vamos a clavar las picas. Y después cuando vamos a hacer el segundo cálculo y cerrar las picas, también tenemos que configurarlo para esa condición. Mediciones. Al realizar las mediciones de resistividad aparente en el terreno se recomienda poner atención en los siguientes puntos. Elegir un trazado libre de obstáculos. Esto tiene que ser en línea recta, dice el fabricante del unímetro. En línea recta, no vamos para allá ni para acá. O sea, si están separados 2 metros hacia allá y 2 metros hacia allá. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tal vez trazar una línea recta, ya sea en el suelo con una tiza o poner una lienza para saber que estamos en línea recta, porque uno se desorienta en el espacio exterior. Y esa línea recta y puede no estar así. Elegir un trazado libre de obstáculos, establecer claramente el centro de medición y demarcarlo visiblemente. En terrenos muy secos se recomienda mojar el sector de ubicación de los electrodos, pero no hacer un charco de agua que alteraría las mediciones. Para separación de los electrodos se recomienda medir con cintas dieléctricas y no metálicas, o sea, hay una cinta que es como un carrete, uno enrolla, se recomienda medir con esa. Y para determinar la máxima distancia de electrodos se recomienda realizar un gráfico de campo para ir viendo la tendencia del valor de la resistividad aparente. No realizar mediciones en condiciones atmosféricas adversas, en lluvia o tormentas eléctricas. Cuando usted esté entregando un proyecto o evaluando un proyecto, yo dije hace un ratito que teníamos que adjuntar evidencia fotográfica. Además de adjuntar evidencia fotográfica, curiosamente, en verdad, o sea, podemos ya, yo durante mucho tiempo he estado en desacuerdo con eso, pero uno tiene que incluso ingresar los datos de cómo estaba el día que usted hizo esas mediciones. Si hacía frío, si hacía calor, si había sol, si había lluvia, cuál era la velocidad del viento, y eso usted lo saca de las páginas de meteorología, usted pone el tiempo en Santiago y le dice todos esos datos. Pero tiene que usted adjuntarlos a su documento con la información de la medición de la costa tierra. Por lo tanto, si ese día está lloviendo, probablemente le digan, no, esto para que no cuenta. Porque uno está haciendo la precisión de que días de lluvia nos hacen esas mediciones porque la cantidad de agua depositada en el suelo podría alterar nuestras mediciones. Así que si llovió el día antes o está lloviendo, literalmente cuando usted está haciendo esas mediciones, por más que tenga tamaño del equipo, las medidas no cuentan. Y usted también tiene que sacarse fotos midiendo, no es necesario que esté mostrando la cara, pero sí tiene que estar midiendo y tomando el equipo y además adjuntando el certificado de calibración del equipo y la factura de compra del equipo. O sea, son hartos requerimientos que uno tiene que ingresar en una memoria explicativa. Y no sé si ustedes ya saben lo que es la memoria explicativa. No. ¿No lo vemos? Sí. Claro. Cuando nosotros hacemos un ingreso a la SEC, por instalaciones que tengan potencia instalada igual o mayor a 10 kilowatts, debemos adjuntar, además de los planos, otra información. Entre esa información, la memoria explicativa. Y en la memoria explicativa indica los datos que tenemos que poner, como por ejemplo, desde dónde obtuvimos los datos, y entre eso,
Una parte, un capítulo, sería la puesta a tierra. ¿De dónde obtuvimos esos datos? Hacer esa tierra. Y depende de la instalación igual, Sí, depende de porque igual, pero igual por ejemplo, de todo lo que es espectáculo, aunque sean 2 kilos, igual es que hacer memoria explicativa. Ah, y tenemos O instalaciones temporales. cada instalaciones temporales y las que conllevan de gas y todo esto. Con riesgo de explosión. Claro, también. Da lo mismo ahí la potencia. Perfecto. Gracias por esa aclaración. Tenemos que ver instalaciones temporales, creo que por ahí está también las instalaciones de uso temporal. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir ahí? Porque ustedes, aparte de la que mencionó su compañero, ¿saben de alguna instalación que sea de carácter temporal? O sea, fuera más elemento. Bodegas. ¿Cuál? Esas bodegas que se arman. Sí. La faena se considera. ¿Sí? ¿También puede ser una instalación temporal? La Pero faena. las faenas igual se declaran. Sí. ¿Sí se declaran las faenas? Las ferias navideñas. ¿Esto es instalación temporal? Los Los circos, las fondas, Felicilandia. Felicilandia son donde están esos jueguitos. Dura como 2 meses, Sí, duran un tiempo y andan de ciudad en ciudad, o de comuna en comuna, no sé, o de región en región, no sé cómo andarán, pero cada cierto tiempo uno lo ve cerca de un peladero que es en alguna comuna, y está Felicilandia. Incluso según los muebles en los retail, igual lo exigen con una que uno que sea quien se entra en una. Exactamente. Exactamente. Sí, porque cuentan como módulo. Sí, de hecho, ahí tengo unos planitos de módulo, que he trabajado mucho tiempo en retail. Entonces, en retail, por ejemplo, en los malls, en varias partes hay como enchufe y tomas desde el cielo, donde ponen un local y después desaparece y aparece otro después del tiempo y lo modifican. Y hay muchos enchufes en el suelo también, que se llaman enchufes patio. Con eso resolvemos de inmediato cuál es la altura mínima de instalación del enchufe. 0. Esa es la altura mínima, 0 centímetros, porque puede ir en el suelo. Datos adicionales. Otro punto importante es contar con un formulario donde anotar las mediciones de corriente y voltaje con los datos complementarios de la medición como mínimo, nombre del proyecto, fecha y hora, ubicación, altura geográfica, configuración de electrodos, marca y modelo del instrumento, y ahí están las condiciones climáticas. ¿Ya? Las condiciones climáticas y todo lo que se ve ahí. Después tenemos sistemas de protección eléctrica, que es el conjunto de elementos, para lo que estamos viendo nosotros dentro de esta asignatura, va a partir desde el pararrayos y va a terminar en la puesta a tierra. De ahí comienza nuestra instalación y termina en la puesta a tierra. Y bueno, hay distintos tipos de pararrayos. En domiciliario eso casi no se ocupa nada, salvo que alguien fuera sea muy previsor tal vez, o muy timorato acerca de las descargas. Por lo demás acá tampoco tenemos mucha tormenta eléctrica. Por geográfico, yo creo. Claro, por el lugar geográfico, aquí nosotros casi no tenemos tormenta eléctrica, pero en otras partes del país sí, entonces seguramente ahí sí se podría justificar. Ahora si usted pusiera un pararrayo en su casa, igual lo mirarían los vecinos. Sí. No sé si lo mirarían como que sería alguien tal vez un poco previsor, un poco loco, Un científico loco. un poco de ambos, o este compadre está metido en una conspiración, o qué será eso, mira lo que puso el vecino. Pero no sé, creo que aquí no, en Santiago no hay tormenta, es que un poco más de lo que sí. O sea, Santiago no, pero sí la región metropolitana. Sectores de los Alechea, tal vez Cajón del Maipo, La Reina, por ahí. pH del suelo, esto lo vimos el sábado, ¿ya? Pero para los que no estuvieron el sábado, el pH si es muy extremo, ya sea muy ácido o muy alcalino, podría corroer nuestro sistema de puesta a tierra, y ahí tenemos 4 imágenes de puesta a tierra que están corroídas o a causa de la acidez del terreno. En este caso son de cobre, por eso tienden a poner un poquito verdes con sulfato de cobre. ¿Y qué es lo que nos perjudica eso? ¿En qué nos perjudica? Que el contacto eléctrico entre las partes y piezas se disminuye
y a veces se anula por completo. Cuando ya está demasiado sulfatado, le decimos nosotros. ¿Cómo se puede rectificar eso? Disculpa. Cambiándolo. No, pero cuando ya se sale el pH es muy fuerte. Cuando el pH es muy fuerte, de hecho nosotros, ustedes mismos acá en la sala propusieron varios sistemas. Uno de esos sería como sacar la tierra y traer un camión de tierra de otro lado. Esto sería como algo bien que parece... Líquidos que echarle, Hay unos líquidos que vamos a ver más adelante y se adelantó como 3 ppm. Ahí están. Pero esos líquidos no son para modificar el pH del terreno. O sea, esos aditivos son para mejorar la conductividad. Pero ahí entraríamos en un terreno más de geología, yo creo. No arrancamos ¿Por por qué, ahí. por qué se sulfata la protección? O sea, no es que se sulfate, pero si el terreno fuera muy ácido o muy alcalino, podría sulfatarse. ¿Y a qué se debe que sea el terreno tan ácido? Porque Tendríamos que ver la composición química del terreno. Pero eso también está fuera del alcance de nuestra especialidad. Tendríamos que contratar a un geólogo y tal vez ahí compartirla, ¿no? no se puede mejorar el terreno. O sea, se puede mejorar como dijimos recién. Podríamos sacar toda esa tierra y poner otra tierra. Entonces en Chile podríamos cambiar por completo. Tal vez podríamos mezclar aditivos. Pero por eso necesitaríamos un especialista en, literalmente, en tierra. Que no es nuestra especialidad de puesta a tierra. Nosotros estamos conectando algo que ya está. Nosotros tenemos que ver con la tierra física. Esa tierra física tiene una composición que tal vez tenga o muchas piedras, o muchas partículas de cobre, o muchas partículas de hierro, o mucho carbón, o mucha arcilla, o mucho arena, no es algo que tenga que ver con nuestra especialidad. Entonces, si nos encontramos con esas dificultades, porque el terreno antes había sido agrícola, por lo tanto le echaron muchos pesticidas, o era un taller mecánico, por lo tanto habían derramado solventes, no lo sé, por ejemplo, en todas esas condiciones, claro, nosotros podríamos contratar o contactar a un especialista que nos ayudara a resolver situaciones de cómo cambiar, cómo revertir la situación desfavorable para nosotros. Esa sería una opción. Y otra opción que pareciera ser más fácilmente abordable es literalmente excavar todo eso, sacar una cierta mayoría y comprarle tierra a un compadre que venda tierra, porque claro, piensa que también nadie vende tierra, pero si ustedes buscan en internet, hay muchas personas que venden tierra para hacer relleno o no sé si para esto es verdad. Esto es lo que una que. Tierra vegetal, tierra de hoja. De hecho, la tierra de hoja es buenísima para estos fines, pero lo que pasa es que es cara. Un saco de tierra de hoja debe costar como 4 o 5 lucas. Un saco de 5, ni siquiera de 20 o de 25. Entonces, para rellenar un espacio de malla de tierra que no sé cuánto tendrá, 10 metros cúbicos, para llenar 10 metros cúbicos con tierra de hoja, o sea, nos gastaríamos. Pero un camión de tierra, tal vez cueste 100 lucas. Ya, y ahí ya podría ser más abordable, depende del cliente, pero visto por lo general, y nosotros lo vamos a ver el jueves, que el jueves tienen que traer una hoja que me van a entregar, que ahí le voy a dar los detalles, pero por lo general, no sé si los más jovencitos, no sé los que están más experimentados ya me entienden, pero por lo general esto nosotros siempre lo vamos a hacer para otras personas. Nunca lo vamos a hacer. O sea, una vez también para nosotros en nuestra casa, y con suerte, porque en nuestra casa por lo general la cuidamos más, en la que menos cariño le ponemos. Y claro, yo siempre me claro, aquí en la casa. Claro, ¿por qué no? Y a veces muestro fotos, claro, pero aquí en la casa. Pero en fin, por ejemplo, esto nosotros siempre lo hacemos para un otro. O mayoritariamente para nosotros, pocas veces para nosotros. Entonces, por lo tanto, es conveniente siempre manejarlo para ver estas cosas porque, no sé, si queremos vivir de esta actividad, tenemos que ser competitivos, necesitamos conocer los valores. Entonces, pero si el camión trae mal pH, pues. ¿Cómo? Si viene la tierra viene con un pH ácido. Hoy sería. Hoy tendríamos que llevar a un especialista a ver cómo es la tierra que vamos a comprar. Ahora, en realidad, yo me imagino que en esa situación, no sé, tal vez le contactaría a un cardenero que vaya a sacar tierra de cualquier lado, ¿no? Porque no creo que él vaya a comprar tierra, el que vende tierra. Yo he preguntado, pero sí venden como más trabajada, más vegetal. Pero un poco más cara, pero sí venden como por camión.
trabajar en obras, me ha tocado siempre no vender la tierra, pero sí pagar porque se quiere la tierra. No sé, ese compadre, no sé cuándo se la llevará, él dice que va a perderlo, pero lo dudo. Yo creo que sí yo quiero perder, yo creo que la bota a la vuelta. O si la guardara después de venderse a otra persona. O lo repartió. Ya se ofrece. Claro, voy a dejar un cerrito por ahí donde Entonces, ¿cómo podríamos, en la misma máquina nos dice que la tierra tiene el pH de agua? La verdad es que eso queda fuera de las competencias nuestras y yo en verdad no tengo idea cómo verlo. O sea, la única forma, el único contacto que tengo con el pH son las cremas, los jabones que dicen que tienen pH neutro, o la prueba que uno le hace a la piscina con una cosita que dice que tiene el pH, pero más que eso, de hecho nuestra especialidad no es algo que Entonces, dije una pregunta. ¿Cómo se llama que sea muy alcalina, creo? Sí. La tierra. La máquina nos lo da, ¿sabes? no, la máquina solamente nos va a indicar la resistencia del terreno. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando pase eso. O sea, antes de eso, yo creo que nadie va a tomarse el tiempo de medir realmente la acidez o la alcalinidad del suelo. O sea, por ejemplo, aquí todos nos echamos champú y nadie le ha medido el pH del champú. O sea, si te empieza a hacer mal el champú, no lo cambias. Por risa o por otra cosa. Pero en ese caso, pero en otro caso no. No sé si alguien le hará comprobar realmente si las cosas tienen un pH ácido o alcalino. En nada. No sé si alguien tiene la experiencia de que ha probado el pH de algo, salvo del agua de la piscina. Y de hecho tampoco el pH de la piscina lo prueba la gente cuando el agua se le está poniendo verde, porque antes que eso tampoco hace mucho. No sé si alguien es muy preocupado, tal vez que lo haga entender que estando el agua clarita lo mide igual. No, sí, no sé si existe alguien tan preocupado de las cosas. El limpio de piscina. Pero el limpio de piscina lo llaman cuando la piscina está bien, está sucia, pero no lo llaman cuando la piscina está limpia. Lo que pasa es que lo que yo sé es que se necesita que el agua tenga un pH neutro para que los químicos que uno le inyecta al agua funcionen. Porque si el agua está con un pH, no sé, muy alcalino, muy ácido, los alimentos que uno le aplica a la piscina no funcionan. O sea, aquí no estamos saliendo un poquito, pero yo creo que nos sirve para lo que estamos viendo de la acidez del terreno. Yo he visto que llega un compadre con una cosita así que es como un muestrario y que tiene unos tubitos. Y creo que son tres, ¿no? Son dos. ¿Son dos? Sí, el cloro y el Entonces el compadre echa la agüita aquí, se llena y después se pone en algún color X que él lo compara con una cosita. Una tabla. Con una tabla de colores. Lo compara y según lo que le dé, él dice, y va y prepara un tablo con algunos productos que yo no tengo idea cuáles serán. Lo prepara en un bidón con agua, lo revuelve y después lo tira al agua. Le espera un rato, después revuelve el agua con la bomba y después de un tiempo el agua está limpia. No tengo idea cómo porque nunca le he preguntado. Los químicos se llaman sube y baja Claro. el pH, eso no. Sí, pero por eso yo no tengo idea qué químico le echa, no sé si le echa cloro, no sé si le echa. No, pues así se llama, pues, sube pH o baja ¿Así se llama? pH. Pero claro, ese debe ser el nombre coloquial, pero debe tener. Debe ser ahí es lo algo. que tiene, claro. Así como, no sé, sulfato de sodio, no sé, Claro. sal, no tengo idea. Pero sería un buen tema de investigación cuando vayamos camino a la casa del metro. Y en las plantas yo he ocupado el otro que es el medidor, el de las plantas. Y en general, por ejemplo, cuando el pH es muy raro en lo que es las plantas, lo que se hace es una inundación completa para que bote todos los nutrientes que tiene esa planta. Y ahí queda como con un pH como medio neutro y ahí como que empieza a funcionar de nuevo el ciclo. Claro, yo no tengo piscina para poder probar esto. Desafortunadamente. O afortunadamente, no sé. Que las personas que tienen piscina, por lo general eso es mi experiencia, como que tienden a recibir muchas visitas, así más de lo que uno le gusta. Entonces, por lo general disfrutan la piscina todos, menos el dueño de casa. Entonces, yo tengo una piscina por eso de que se haga una grandecita y que nunca le rectifico el pH del agua, sino que simplemente se la boto y la lleno de agua. No sé, una vez cada 3 semanas que dure el agua, una cosita de cloro y listo.
no soy tan preocupado del pH del agua. Ya, respecto a esto, parece que lo conversamos el sábado. Yo no tengo idea si se podrá hacer esa misma prueba, pero con tierra. Tal vez disolviendo un poquito de barro, tal vez se puede hacer y podríamos llegar a tener un indicio si la tierra va a ser ácida. Pero aún así, en el peor de los casos, si nosotros encontramos que la tierra es ácida, igual a nosotros no debería importarnos tanto. Porque igual vamos a hacer la tierra, va a cumplir el monto que nosotros tenemos y que nosotros. Yo cuando volvieron a llevar estaba haciendo la Después le decimos, después que ya está pagado, oye, acuérdate que tenés que revisar la cada 6 meses porque tu tierra es súper ácida. Pero cuando ya esté pagándose, cada cierto tiempo le podemos hacer mantención y en el caso de lo que usted preguntó, si está así, claro, cambiarlo, ¿no? O pasarle un limpiador metálico, pero yo creo que eso es demasiado trabajo. Siempre pienso que es menos trabajo tal vez cambiarlo que limpiarlo. No sé si habrá algún aditivo que desprenda ese óxido del cobre fácilmente o si no hay que hacerlo con una herramienta abrasiva, ¿no? Pero aún así, nosotros solamente tenemos que limpiarlo en las partes que hacen contacto, porque esto está oxidado pero por la parte exterior solamente. Por el interior sigue conduciendo tan bien como siempre, siguen los contactos que deberíamos tener. Respecto a los suelos y la saturación de humedad, tenemos suelos que son más bien secos como los que vemos a la izquierda, pedregosos o secos así cuando la tierra ya está partida de seca. Tenemos los terrenos que son más arenosos y los terrenos como en Santiago que generalmente son de tierra más bien húmeda. ¿Ya? Por lo general uno se hace, los que han hecho alguna excavación alguna vez para lo que sea, o un hoyo en el patio simplemente para jugar, no sé, a los 30 centímetros ya está un poco húmedo, no está seco, pero en el sector norte de Santiago sí ya está un poco más seco y hay que excavar un poquito más. Pero en Santiago, en la parte de la región metropolitana, en Santiago, donde estamos actualmente, la tierra tiende a ser de buena calidad y sin mucha piedra. Granulometría del suelo tiene que ver con los tamaños de las partículas que están depositadas en el terreno. Y para eso también hay una subespecialidad, que no es la nuestra, que toma muestras de tierra, las pasa por unas máquinas coladoras y ven qué porcentaje de partículas de cada tamaño están depositadas en esa muestra de terreno que sacó y ahí le podrían decir cómo está compuesto el terreno. Eso ya es algo que se llama granulometría del suelo. Tampoco lo vemos nosotros, pero sí podríamos contactar a alguien para que nos asesore acerca de eso. Temperatura del suelo. A bajas temperaturas el agua podría congelarse y aumentar la resistividad del terreno. A nosotros nos conviene que la resistividad del terreno